Vale, perdonad que se lo diría a Pablo para ver si qué estoy haciendo mal o qué está mal programado para que lo solucionemos lo antes posible, porque, joder, me daba un coraje de la leche. Hoy, si no es una cosa es otra, y me molesta un montón. Bueno, se está terminando de grabar la reunión anterior, por eso yo creo que tarda un poco más tarda un poco más en entrar, porque se estaba guardando, convirtiendo la reunión anterior, pero bueno, voy a dejar un segundo más para que os incorporéis todos. Y estábamos eso, en percepciones no salariales, que son las compensaciones que se dan a los trabajadores por hacer el trabajo, ¿vale? Simplemente por hacer un trabajo. No es cuando el trabajador lo ha adelantado, no es lo mismo, ¿vale? Si esto es una percepción, una compensación por algo que en un momento determinado hemos hecho digamos, para compartir, o sea, compensar gastos en un momento determinado. No es una situación, ¿vale? Que se dé por compensar un gasto que hemos adelantado nosotros, sino que es una compensación para compensar gastos futuros o compensar gastos que hemos tenido a lo largo del tiempo, ¿vale? Lo normal es el plus de transporte, ¿vale? Lo habitual es el plus de transporte o unas dietas o demás que en un momento determinado se paguen, ¿vale? Eh, Esas dietas, siempre que estén dentro del límite legal, no pagarían impuestos. Si excede ese límite legal, sí que paga impuestos, ¿vale? Por decirlo así. Pero simplemente esa situación se nos da así. ¿Vale? Voy aquí en los enlaces. Lo que sí que es una contradicción en sí mismo, que es una de las percepciones no salariales por defecto y que aparecen en casi todos los convenios y casi todos los trabajadores cobran, que es el plus de transporte, es la única excepción a esa norma, porque resulta que el plus de transporte sí cotiza. Si os fijáis en vuestras nóminas, veréis que dentro de los conceptos aparece el plus de transporte, y en el plus de transporte está en la parte que cotiza, que la tenemos en cuenta para la base de cotizaciones. Esto es una modificación que se hizo posteriormente porque la gente ahí metía mucho gasto, mucho ingreso para no tener que cotizarlo, y entonces se limitó ese plus de transporte a lo que realmente corresponde, que es pagar al trabajador por ir a trabajar. Y ese plus de transporte solo se cobra cuando vas a trabajar, pero independientemente de eso, al final sí que tienes que abonarlo, ¿vale? En un momento determinado, igual que pasa con el resto de cotizaciones, ¿vale? Es un poco surrealista, pero es una modificación que hubo posteriormente, y aún no siendo llevándote a confusión un poco porque es un plus no salarial, digamos que esa excepción a la norma existe, ¿vale? Ahora, decía, tenéis ahí los enlaces para que los veáis, todos los que hemos señalado. Tendréis un modelo de nómina también ahí para que lo conozcáis, lo podáis utilizar incluso en un momento determinado. Os pondré algún ejemplo de nómina para que vosotros mm, trasteéis un poco, la metáis en cada uno donde queréis que va, si perfección la salarial o no, simplemente como ejercicio de autocorrección, por decirlo así, ¿vale? Después ya haremos algún ejemplo en la tutoría presencial, los que vengáis, y los que no vengáis a la tutoría presencial, os haré algún ejemplo grabado para que lo tengáis. Pero en principio, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Antes de ayer se publicaron, sí, antes de ayer se publicaron lo que es las cotizaciones mínimas y máximas de la Seguridad Social. Estas se publican cada año, y con relación a eso, digamos, se pagan los impuestos correspondientes. Un trabajador que cobra menos de 1.381,20, he dicho yo antes 1.200, en 1.381,20, es decir, el salario mínimo interprofesional, va a cotizar por esa base mínima. Si se diese el caso, por decirlo así, de que cobrase menos del salario mínimo interprofesional. Pero como no se va a dar el caso porque es ilegal, lo mínimo que se va a cobrar, como en 12 pagas, por decirlo así, sería 1.381,20, porque se tiene en cuenta la base mínima
por mes teniendo en cuenta 12 meses, ¿vale? A las pagas extras no tributan eh, seguridad social. ¿Por qué? Porque las vamos pagando la empresa y nos lo va quitando y nos lo va cobrando, digamos, y lo va pagando mes a mes. Entonces, en las pagas extras no se cotiza seguridad social, por eso se pone en 12 pagas lo que cobres a lo largo del año, ¿vale? Si cobras a lo largo del año 15.000, lo divides entre 12 y lo que te salga es tu base mínima, lo que vas a cobrar de base mínima todos los meses. Y tiene que coincidir al menos con 1.381,20, salvo para los grandes grupos de cotización como son ingenieros, etcétera. Nosotros como estamos en niveles 3 4 pues no nos influye, bueno, en niveles 4 y 5 no nos influye tanto y ahí nos quedamos en el salario mínimo. Y hay una base máxima que es lo interesante aquí de conocer porque se nos va a dar una circunstancia a partir de este año, que son 4.909,50. Toda persona que cobre más de ese importe va a tener que pagar un impuesto, una cuota de solidaridad que ya explicaremos ahora, ¿vale? Pero menos de eso, no hay ningún problema sobre eso. Y estas son las bases mínimas por día. Los 1.000 y pico que hemos dicho antes supone 46,04 al día de mínimo y 163,65 de máxima, ¿vale? Para que comparéis lo que era del año pasado a este año, pues ha subido esos ciento y pico euros que supone al año la subida de, pues, o sea, perdón, que supone al mes esos ciento y pico euros del salario mínimo interprofesional más la cuota correspondiente a las pagas extras. Un poquito menos, unos 90 euros o 80 euros más o menos, 80 euros de diferencia entre un mes, entre un año y otro. El máximo ha subido algo más, ha pasado de 4.720 a 4.909, pero es el porcentaje básicamente es el mismo. ¿Qué cotizaciones aplicamos en la seguridad social a los empleados y que vais a ver en vuestras nóminas? La primera de ellas es la base de contingencias comunes. ¿Qué es la base de contingencias comunes? Es la base que va a utilizar la seguridad social cuando tengáis un accidente no laboral. No laboral. Si os ponéis malos, enfermedad común, esta es la base que se va a utilizar. Y esta base es, y lo vamos a ver aquí ahora mismo, es simplemente las, ¿vale? La base de contingencias comunes es todo lo que hemos, todas las percepciones salariales que aparecen en la nómina, ¿vale? Percepciones salariales, perdón, menos las horas extraordinarias. Quiere decirse, salario base, productividad, eh, el porcentaje de pagas extras, cualquier complemento que tengamos, el plus de transporte, todo eso está en la base de contingencias comunes. Pero el importe de las extraordinarias se paga aparte y eso no entra dentro de esas contingencias comunes, con lo cual si nosotros nos pusiésemos malos de una gripe, nuestra base de cotización va a ser con relación a la base de contingencias comunes, de las cuales del porcentaje bruto la empresa paga 23,60 y los trabajadores pagan 4,70, ¿vale? En el desempleo pasa similar. Eh, si, si la empresa paga 5,50, los trabajadores son 1,55 si son fijos, ¿vale? Si son fijos. Si no, si son temporales, paga un poquito más, que son 1,60. El FOASA, que el Fondo de Garantía que decíamos antes, que lo pagan todas las empresas, es un 0,20 que paga la empresa de nuestra base de contingencias comunes. Y la formación es un 0,60, ¿vale? De lo cual pagamos en nuestra nómina 0,10 y el resto, o sea, 0,60 la empresa y 0,10 nosotros. Brr. Ahora lo veremos con un ejemplo porque está ahí mucho dato a lo mejor. Nosotros cuando veamos la nómina y nos digan, vais a cobrar 3.000 euros, pues esos 3.000 euros nos van a quitar 4,70, 1,55 y 0,10, ¿vale? Eso es lo que va a pagar la empresa. Pero si a nosotros nos lo dice la empresa, el total de lo que voy a pagar es 3.000, es distinto porque ahí encuentras la parte de empresa. De nuestra parte bruta, ¿vale? De lo que nos van a decir que, oye, vosotros ganáis 1.000, a vosotros para calcular cuántos van a pagar
os va a llegar a final de mes, de esos 1.000 tenéis que quitar ese 4,70 es más el 1,55 más el 0,10 más todo el tema del MEI, el mecanismo de equidad intergeneracional, que es un mecanismo que se creó hace 2 años para compensar las pensiones. Y ese mecanismo lo que hace es, decimos, vale, pues cada año va subiendo hasta un determinado porcentaje. Este año es un 0,13 para los trabajadores y un 0,67 para las empresas. Y ese mecanismo se añade a tu base de contingencias comunes o se retiene de esa base de contingencias comunes, ¿vale? Si metemos en las contingencias profesionales, que es otro de los conceptos, ¿vale? Ahí añadimos las horas extraordinarias. Las horas extraordinarias. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un accidente laboral, se va a coger el mes anterior e imaginaos que habéis hecho 20 horas extraordinarias y habéis ganado 1.000 euros más. Pues se va a coger la diferencia entre coger un catarro y coger una enfermedad, tener un accidente laboral, una enfermedad laboral, es una base de 1.000 euros de diferencia, porque vosotros habéis recibido 1.000 euros de pagas extras que van a ser añadidas a la enfermedad laboral, mientras que en la enfermedad común no va a ser así. Cogiendo el mes siempre, cogiendo el mes anterior. La putada es que os coja un mes que no habéis hecho ningún tipo de horas extras ni nada, o que habéis estado de baja o, o habéis estado de vacaciones y habéis cobrado menos que otros meses, y entonces cobraréis un poquito menos con el tema del accidente. Ese base de contingencias profesionales que no paga el trabajador, pero sí paga la empresa, va a un porcentaje basado en el grado de peligrosidad que tenga la actividad, ¿vale? Dependiendo de la actividad, vamos a pagar la empresa va a pagar un porcentaje por nosotros o más o menos, perdón. Después hay una cosa de las horas extraordinarias que también pasa en ese base de contingencias, que es las horas extraordinarias de fuerza mayor van aparte, cotizan menos si os dais cuenta que las bases de cotización de las horas extraordinarias obligatorias, digamos, digo voluntarias. Las obligatorias cotizan a un 2 y las voluntarias cotizan más. Se entiende que si la empresa te obliga, tienes, te retengan menos que si tú lo has hecho por voluntad propia. Es injusto, sí, pero bueno, la diferencia en el caso de las empresas es casi el doble, mientras que en el trabajador es un poquito más del doble. Entonces, que sepáis que si hacéis horas extraordinarias os retienen mucho más, os retienen lo mismo, perdón, que por las horas normales, pero si hacéis unas horas obligadas por la empresa, os tienen que retener ese 2% y no un 4,7%. Fijaros en la nómina el mes siguiente de que no os están engañando con eso, ¿vale? Vale, esto no. A ver. Vale, lo que decía del MEI, su mecanismo de equiparación, y después hay una cuota de solidaridad que se ha creado este año para aquellos que ganen 4.909, más de 4.909, ¿vale? Lo tenéis aquí, en este enlace, que os explica un poco qué es eso de la cuota de solidaridad y cómo funciona, que como tampoco no entra dentro del temario, no me voy a detener en él, pero que sepáis que lo tenéis ahí, ¿vale? Y aquí os explica un poco también que aquí tenéis el enlace, si queréis bichear de cuánto es ese porcentaje de contingencias comunes que paga la empresa por vosotros, dependiendo de la profesión, ¿vale? Y aquí sí que me parece interesante dos cosas que vamos a tener en cuenta, ¿vale? La primera es una nómina que vamos a ver ahora y después la parte que nos queda, que es la parte de retenciones, lo que nos va a retener la empresa por IRPF, que es el otro concepto por el cual nos retienen dinero en la empresa, ¿vale? Hemos dicho que nos retienen dinero por la seguridad social, pero también nos van a retener por nos van a adelantar el dinero del IRPF. Si queréis saber cuántos corresponde, más o menos teniendo en cuenta lo que habéis ganado el año anterior, los que ya estáis trabajando, teniendo en cuenta lo que os han pedido
en vuestra empresa tenéis esta hoja de cálculo donde podéis calcular, porque a veces la empresa os pide, ¿y cuánto quieres que te retenga? Pues vale, pues me voy a esta calculadora de la agencia tributaria, meto mi DNI, mi año de nacimiento, meto si tengo hijos, no tengo hijos, si estoy casado, no estoy casado, mi situación laboral, mis datos económicos, y en los datos económicos, saber ahí, dices, pues voy a ganar 23, me han dicho que voy a ganar 22.000 al año. 22.000 al año, ¿cuánto me corresponde? Sin cargas familiares y sin nada. Pues a un 5%, pues un 7%. Pues tú a la empresa le dices, oye, reténme un 8, un 9 o reténme ese 7 al menos para que yo el año que viene no tenga que pagar en la seguridad social, ¿vale? Eso es una de las situaciones que se nos puede dar en nuestro día a día, por decirlo así, de nuestra empresa, ¿no? Es que conocer esta herramienta que tienes aquí de retenciones, trastear con los datos vuestros personales y saber qué resultados da a partir de ese resultado, si tenéis discapacidad o no discapacidad, jugar con la empresa. Si la empresa os está pidiendo que, qué porcentaje quieres que te retenga, pues ahí. Y si no, la empresa lo calcula con ese certificado que suelen pedir a principios de año para saber tu situación familiar. ¿Vale? Ese certificado, que es un modelo, el modelo 300 que te pide la empresa, donde rellenas tus datos personales y dices, tengo hipoteca, no tengo hipoteca, me la puedo desgravar, no me la puedo desgravar, me puedo quitar el alquiler, no, tengo hijos, no tengo hijos, tengo discapacidad, tienen discapacidad mis hijos. Todo eso es para que la empresa pueda calcular el porcentaje adecuado a tu situación laboral, ¿vale? Y es esta herramienta que tenéis aquí dentro de los enlaces del Zoom, ¿vale? Entonces, como no quiero alargarlo mucho más porque ya habéis tenido suficiente paciencia, sí que voy a meter aquí, y para que la tengáis y que lo conozcáis, un ejemplo de nómina, ¿vale? Sí, sí, aquí, ¿vale? Esta nómina, a ver, bueno, esto es una nómina de gala. Estos son los datos de la empresa, los datos del trabajador, el periodo de vengado, que como veis es el porcentaje, el periodo de enero, perdón, y aquí si os dais cuenta, sí que aparecen 30 días en vez de 31, porque se paga por mes, digamos, al mes, ¿no? ¿Qué cuantía? Pues aquí os puede aparecer directamente uno el mes entero y no os aparece esto, y esto puede ser directamente lo que pagáis, lo que ganáis por día, lo que ganáis al mes o lo que ganáis a lo que sea, y a partir de ahí pues se sale de base. El plus de productividad, el complemento de dedicación. Si os prorratean las pagas extras, aparecerán también aquí. Si no aparecen las pagas extras, lo tendréis que calcular y aquí abajo donde pone importe de prorrata de pagas extras, justo donde, es que no sé si se está viendo la señal en la mano o no se está viendo la mano, justo a mitad, abajo del todo, aquí antes del total de de este segundo cuadro, ahí sí no se pondría el importe del total de las pagas extras, ¿vale? En este caso tenemos tres pagas, pues lo que corresponde por pagas, el prorrateo correspondiente, aparece ahí abajo para el tema de cotizaciones, pero como nosotros nos las tenemos prorrateadas, aparecen aquí. ¿Y qué nos descuentan? Y esto lo vais a ver mucho en vuestras nóminas, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta porque lo vais a ver encontrar así en las nóminas. Lo más seguro que os encontréis es que por contingencias comunes os retengan el 483, que es el 470 de contingencias comunes como tal, más el 013 del mecanismo de equidad intergeneracional. Posiblemente venga todo junto. No os preocupéis si no viene, mientras coincida con ese 483. En el caso de base de accidente de trabajo, de accidente, puede ser o 1,65 o 1,55 o 1,70. ¿Por qué? Si pones 1,65 es que se están metiendo accidentes a 1,55 porque es fijo, y 0,10 de formación profesional, de formación de pago para los cursos del paro, un 0,10 que paga el trabajador en esta cuota de base de accidentes y lo metan todo junto. Si es temporal, ese 1,65 se convierte en 1,70. ¿Por qué? Porque se paga 1,60 de accidentes y 0,10 de formación profesional. Y la retención de RPF que corresponda. Es decir, todo lo que ganas en devengos, todo lo que te quitan
en deducciones y el total que vas a cobrar es del total de devengos menos el total de deducciones, ¿vale? Y aquí viene lo que retendrían al trabajador y después aquí abajo lo que retienen a la empresa. Y en la empresa vuelven lo mismo. Hay una parte que es el porcentaje, que es 23,50, que corresponde a la empresa por accidentes, más el mecanismo intergeneracional que paga la empresa, que es un porcentaje el que sea, ¿vale? Y accidentes igual. Aquí sí que está separado el desempleo del accidentes, la formación profesional está separada y el fondo de garantía social está separado, ¿vale? Aquí sí que está separado uno de otro. Y la base sujeta a la retención del IRPF sí que tendríamos en cuenta en esa base de retención, normalmente, si hubiese horas extras, solo aparecería en esa base última de IRPF en la base de accidentes y enfermedad profesional, esta de aquí, que sería distinta, ¿vale? En el resto de situaciones es una nómina de este tipo. Salarios base, con deducciones que correspondan, con los devengos, con las deducciones y demás, ¿vale? Por un lado lo que cobras, por otro lado lo que te quitan, y estos son los porcentajes que te están reteniendo. Y puede ser que, decíamos, os han pagado aquí una factura, una comida en un momento determinado y que después esté en positivo y en negativo, que simplemente es para efecto de nómina que aparezca en la nómina, ¿vale? Pero es para que os hagáis una idea de más o menos cómo es una nómina como tal, que las iremos viendo más despacio, pero para que os hagáis una idea que aquí ven todos los devengos, salario base, productividad, dedicación, vendría el plus de transporte también dentro de estos devengos, y si hubiese alguna percepción no salarial o excluida de la seguridad social, ¿vale? ¿Os fijáis? Aquí hay un uno y un 2 al lado de cuantía y precio hay un uno y un 2. Las que estuviesen excluidas, además, lógicamente, de los impuestos, si hubiese alguna, lo pondría debajo de los que de los donde está escrito a mano, pondría debajo y pondría un 2. Y eso no estaría dentro de las cotizaciones de la seguridad social. Por ejemplo, hemos dicho un tema de un seguro, un tema de cualquier cosa, estaría ahí en ese concepto 2 donde ya no se tendría en cuenta en el resto de nómina, en los devengos y en la retención, en las deducciones no hubiese. Si yo cobrase más de 4.909 aparecería la cuota de solidaridad, ya sea en la base de contingencias comunes, ya sea en un concepto otros o lo que fuera. Pero como no cobro ese importe, pues no me lo pueden quitar, ¿vale? Es una situación nueva que la tenéis ahí en los enlaces simplemente para que la conozcáis. Pero creo que ninguno de nosotros cobra ese importe a día de hoy, con lo cual tampoco me voy a centrar mucho en una situación que no es como los billetes de quinientos, perdón, no lo vais a ver mucho, ¿vale? Pero para que esto es una idea de cómo va una nómina como tal, os pasaré algún ejemplo más en estos días y os pasaré también en el taller, haremos un taller sobre esto, pues bueno, para que os hagáis una idea de los conceptos que había en nómina, de diferencia entre una nómina y otra, que si vosotros tenéis una nómina y no la entendéis o hay cosas que no entendéis, pues que la podáis traer o me la podáis mandar y decirme, oye Gerardo, esto no lo entiendo, ¿por qué me están quitando esto? ¿Por qué no me están quitando lo otro? Lo podamos ver en nóminas reales, como he hecho yo, quitando importes, quitando cosas, para que no tengáis, oye, nadie sepa los datos, pero básicamente esto es una nómina. Por un lado los devengos, por otro lado las deducciones, y a partir de ahí, devengo me deducciones es lo que vas a cobrar. E independientemente de eso, aparte de eso, con relación a lo que tú cobras en el genérico, la empresa paga un porcentaje adicional a la nómina que se lo paga la seguridad social adicionalmente, ¿vale? Adicionalmente, o sea, quiere decir, si yo gano 1.100 euros, o sea, 1.300 en bruto, 1.100 en neto, la empresa a lo mejor está pagando por mí pues un 25% más. Pagando a lo mejor otros cerca de 500, 700, 800 euros más por nosotros de lo que nos está cotizando en nómina. Que sí que los empresarios son todos unos golfos o casi todos unos golfos, pero que tengáis en cuenta también esas circunstancias, que ellos pagan un porcentaje, que si fijaros la suma, 25, 30, un 32% más de impuestos a la seguridad social por vuestra nómina, de lo que os aparece como tal, ¿vale? Entonces, bueno, es una circunstancia que me parece interesante que conozcáis, que, oye,
aparte de lo que nos quitan a nosotros, por decirlo así, hay una parte que la empresa adicionalmente nos paga en ese sentido. Y aquí veis, arriba del todo, fecha de alta, fecha de antigüedad, que debería de coincidir, y fijaros mucho en esto, la categoría, y cuando os cambie de categoría, fijaros que aparece ese cambio de categoría en nómina, ¿vale? Si de repente pasáis a responsables, pues que os aparezca en la nómina esa parte de responsables, y también os fijáis en las cotizaciones de la Seguridad Social, en la vida laboral, si aparece ese cambio de categoría en la nómina, ¿vale? En la vida social, en la vida laboral. Entonces, esas dos circunstancias siempre chequearla, que cuando empecéis os va a saltar un mensaje en la Seguridad Social que si no confirméis que no habéis cambiado de teléfono y que el teléfono que disteis en su día es el que vale, que así podéis pedir las vidas laborales y demás, ¿vale? Simplemente para que lo tengáis en cuenta. Estos enlaces no vienen allí, no están dentro de estos que vienen aquí, pero para cerrar dos historias que son interesantes. Pues si alguno no ha pedido nunca un informe de vida laboral, que me extraña mucho, porque lo piden para todo. Y con esto, si se abre, cerramos, vosotros metéis vida laboral, entráis en la página oficial de la Seguridad Social y aparece un enlace donde podéis pedir la vida laboral en un momento determinado. Mientras tanto, voy a ir buscando esta página para que la tengamos ahí también. En el portal de Seguridad Social, si se abre, tendréis el Importas, que es un portal que se llama así, y aquí veis la posibilidad de pedir vida laboral, que la podéis pedir aquí, ¿vale? La vida laboral. Y entonces aquí podéis pedir la acreditación si estáis de autónomo. Para esto, sobre todo para la vida laboral y demás, si nos deja rápido, vemos dos cosas. Primero, eh, aquí podemos consultar nuestra vida laboral y entonces nos salta o bien por certificado, o bien por código PIN, o bien por teléfono. Si el teléfono coincide, metes tu teléfono, tu fecha de nacimiento y, y te salta un SMS, y con ese SMS lo incorporas y ya puedes consultar tu vida laboral. Entonces te viene al principio los datos últimos de los altas que tienes y debajo de eso, al final de la página, lo ves, aquí tienes la forma de entrar vía SMS y al final de esa página os viene descargar vida laboral, ¿vale? Y por otro lado, podéis ver las prestaciones de la seguridad social, una simulación que con lo mismo, con un PIN o demás, lo podéis entrar y ahí podéis simular a día de hoy lo que os queda para jubilaros, para poder jubilaros y cuánto cobraríais de pensión si os jubilaseis con la fecha que señala, teniendo en cuenta las cotizaciones que tenéis actualmente, ¿vale? ¿Vale? Metéis aquí, aquí sí que piden lo mismo, certificado y demás, le das a simular, metes eh, tus datos o tu PIN o demás y te dice, pues te quedan 19 años para jubilarte y si te jubilas con las cotizaciones actuales, cobrarías X, ¿vale? Entonces, bueno, pues me parecen dos herramientas que me parecen interesantes que conozcáis para deprimiros una de ellas, que es esta, y la otra, pues para que conozcáis vuestra vida laboral y conozcáis que la situación que aparece en la nómina es la misma que aparece en vuestra vida laboral, que no se están engañando y que os han dado de alta el día que hay, que se mantiene la antigüedad y que todo esto, ¿vale? Entonces es importante todo eso para efectos de nóminas y de salarios que lo conozcáis a diario. Y nada más, una vez que he dejado todo esto así, si tenéis alguna duda con el rollo que os he soltado, pues me la decís y si no, pues nos vemos en estos días. No sé cuándo cerraré otra virtual, o si la haré antes de la presencial o no, pero
creo que sí, porque me parece que es a finales de marzo, con lo cual haría a lo mejor otra virtual antes de vernos en presencial. Hablando de otros temas y dejaríamos la nómina para ese taller en su momento. Os mandaré alguna nómina para que la tengáis, como os he dicho, y os subiré, como os hago siempre, pues a YouTube. ¿Lo ves? No dura más de 40 minutos. Os subiré a YouTube todo el tema lo diré, las dos reuniones, os las subiré a YouTube para que las tengáis y las podáis ver despacio otro día. Si no hay nada más, nos vemos en la semana que viene o la siguiente, que ya os iré diciendo en los contactos y demás para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Pues nada, un saludo, hasta luego.